voy a hablar. ¿Por qué estudiar la acidificación del océano? Por dos razones que seguramente muchos de ustedes que ya trabajan en la acidificación no lo habrán pensado, no lo tienen en cuenta. Primero, porque el océano es la máquina climática. Máquina climática, se lo anotan bien en grande. La máquina climática, ¿qué quiere decir? El océano es el reservorio más importante de nuestro planeta, que hace un stock, no sé cómo se dice, stock. ¿Sí? Sí. Pero el verbo Almacena. almacena no solamente calor, pero también almacena CO2. Por eso yo lo llamo la máquina climática, porque es la temperatura de la atmósfera, está regulada, infine, no solamente por las cantidades de rayos del sol, pero por la cantidad de temperatura que el océano absorbe y que las corrientes marinas transportan de un lugar a otro. Como el CO2 es un gas, hay intercambio de gas entre dos fluidos, entre el océano y la atmósfera, lo que hace que el océano también es una máquina climática, una doble máquina climática, porque también bombea, almacena y lleva hacia el fondo una gran parte del CO2 emitido en la atmósfera por las actividades industriales de los seres humanos. Entonces, yo trabajo desde el comienzo de mi carrera en tratar de comprender el efecto de retroacción del CO2 en tanto que máquina climática, cómo el océano absorbe el exceso de CO2 emitido en la atmósfera y ayuda a construir, y esperamos que ayude de cierta manera a balancear esta perturbación antrópica del CO2 emitido en la atmósfera por la actividad industrial de las civilizaciones modernas que utilizan cada vez más energía fósil. La primera razón por la cual hay que estudiar la acidificación en el océano es esa. ¿Está claro? Si les hago la pregunta, ¿me la pueden repetir exactamente? ¿La respuesta sí? ¿Cuál es la primera importancia? Bueno, porque el océano es el almacén. El almacén. El almacén de temperatura y CO2. Y de CO2. Adicionalmente de ser el regulador del clima. Entonces no es solamente la cantidad de sol, sino la cantidad de calor que el océano es capaz de almacenar y de transportar del Caribe al Atlántico, del Atlántico al Caribe, y también la cantidad de CO2. Entonces nos decimos, quizás que el océano va a ser un super amigo, tenemos que comprender cómo absorbe ese CO2 y cómo lo transporta, puesto que va a ser la cantidad de CO2 que va a venir en los 100 años próximos, que va a determinar cuántas personas van a seguir viviendo sobre el planeta. Entonces, un papel fundamental. El objetivo total de mis estudios es ese. La acidificación es una pequeñita parte de mi actividad. La segunda razón es este segundo punto, que a ustedes, los que son biólogos, les va súper interesar. Lo que llamamos la bomba de CO2, la bomba biológica de CO2. Todos los biólogos saben lo que es fotosíntesis, no tengo que explicarlo, ¿no? Los químicos también saben lo que es fotosíntesis, porque también es una reacción química. Se absorbe CO2, entonces el bosque, el fitoplancton, las algas y todos los organismos que realizan fotosíntesis en el océano toman una gran parte de ese CO2 que viene de la atmósfera y lo inyectan de la superficie en las aguas subsuperficiales a las aguas profundas hasta los sedimentos donde fabrican el fitoplancton, el petróleo, los geofósiles. Entonces es un ciclo, es lo que llamamos un ciclo biogeoquímico. Entonces, el segundo papel importante es la relación entre esa física del clima, entre la química del CO2 y la bomba biológica, que es ella la que va en gran parte regular y absorber y llevarse en camiones cuando el fitoplancton es comido por el zooplancton, ese CO2 que estaba en la atmósfera es transportado hacia el fondo. Entonces ayuda a regular de manera mucho más activa que si fuera únicamente las corrientes marinas. Una corriente marina, el tiempo de residencia de todo el agua, de una gota de agua en el mar es de 1500 años. Entonces toma mucho tiempo para que una corriente absorba el CO2, aunque sea su papel. Entonces los camiones rápidos van a transportar ese CO2 en la actividad biológica.
Entonces, con esta introducción ven que para comprender la absorción de CO2 por el océano hay que acoplar la física, las corrientes, lo que llamamos la bomba física, cómo el océano por el cambio de temperatura y por las corrientes marinas absorbe CO2, y la segunda parte, un acoplamiento con la biología. Fue por eso que yo me convertí en una física que vino a trabajar con la biología y con la química para poder comprender el papel del océano en la regulación del CO2 de la atmósfera. ¿Está claro? Sí. ¿Sí? Yo quisiera que me interrumpieran al máximo, ¿sí? Está prohibido no interrumpirme, levantan la mano y me dicen, no entendí ahí, qué tal cosa, ¿sí? No es un curso magistral, es un curso en el que quiero que empecemos a interactuar. ¿Importante el océano? Para el CO2, fundamental. ¿Ah? Deben saber también que el CO2 en el océano es el único reservorio del planeta en el cual el CO2 se encuentra bajo diferentes formas químicas. Y es por eso que el origen de la vida se encuentra en el océano. Todo carbonato de calcio que encuentren hoy en los continentes indican que en un periodo dado de la historia de la Tierra hubo un océano en ese lugar. No hay precipitación ni utilización del carbono disuelto bajo la forma de un precipitado calcáreo como nuestro esqueleto, sino es en condiciones de pH que son favorables, y esas condiciones se encuentran únicamente en el océano. Fundamental. ¿Ya tenemos cuántas razones? Tres razones fundamentales. Esto muchos de ustedes los conocen, es una figura muy famosa. Nosotros empezamos a trabajar, a medir el CO2 primero en la atmósfera. ¿Cómo se mide el CO2? ¿Algunos de ustedes tienen idea cómo se mide el CO2? ¿No? Por cores, por proxies, núcleos de hielo, por ejemplo, en los polos, en las burbujas que quedan atrapadas, entonces de ahí... Eso para reconstruir las variaciones del CO2 en el pasado. Pero estas medidas, desde los años 1960, un científico norteamericano empezó a desarrollar un sistema. El CO2 es una molécula química que absorbe en el infrarrojo. Entonces el sistema de medidas que se va a utilizar para medir el CO2 es un sistema infrarrojo. Hay miles de instrumentos, ¿sí? Un licor es uno. Hay muchos instrumentos, todos basados en sistemas físicos de medidas de absorción en las longitudes de ondas infrarrojas que permiten de medir el CO2. Acá hubo un desarrollo tecnológico importante, y en ese entonces no sabíamos nosotros que se podía medir el CO2 en la atmósfera. Entonces hay que atrapar el CO2 en la atmósfera y poner aparatos que capturan el CO2 bajo la forma de gas. Eso se lo voy a explicar en uno de los trabajos prácticos, y medir por un sistema infrarrojo la concentración de CO2. Estrategia de muestreo. ¿Cómo se hizo para obtener esta curva? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo los científicos empezaron a muestrear para decirse, vamos a medir la evolución, si existe evolución del CO2 en la atmósfera? ¿Cómo hicieron para obtener esta curva? Porque vamos a trabajar mucho en la estrategia de muestreo. Primero necesitamos unos estándares, unos parámetros del mínimo y el máximo, por decir algo. Y no lo conocíamos, no lo sabíamos, nunca se había medido CO2 en la atmósfera. Entonces la primera estrategia que ellos hicieron fue de empezar a muestrear mínimo una vez por mes, porque no se sabía cuál era la evolución en un año. Entonces esta figura que ustedes ven acá es obtenida con 12 valores por año. Esa es la estrategia de muestreo, ¿sí? La que ustedes van a pensar para la campaña, y van a pensar en la estrategia de muestreo para las experiencias que vamos a hacer. ¿A qué frecuencia vamos a tomar las medidas? Se anotan eso súper grande, eso viene de la física. ¿Qué estrategia de muestreo? ¿Cómo voy a muestrear los resultados que voy a obtener y las interpretaciones que voy a poder hacer? Depende primero del paso del tiempo en el cual voy a muestrear, cosas que le enseñan muy poco a los geólogos y a los biólogos, ¿sí? Entonces, en este curso de esta semana voy a insistir muchísimo. Variación en un año, variación estacional. Vemos acá en un año, esto es un año, esto es un año, esto es un año. 12 valores en el año mínimo, al comienzo porque no se tenían sensores. Luego ahora se desarrollan sensores que se puede medir en continuo el CO2 en la atmósfera. Pero en ese entonces
se ponían aparatos que secaban el aire y extraían el CO2 de la atmósfera. Entonces, ¿qué empezaron a mirar? Hay un cambio, ¿sí? Hay un cambio estacional del CO2. ¿En qué periodo el CO2 en la atmósfera es más alto? Miren ahí, ¿en qué periodo? Imagínense. Si estos datos son en el hemisferio norte, estos son en el hemisferio norte porque es en Hawái, ¿en qué mes del año esperaríamos a tener los valores más altos de CO2 en la atmósfera? En verano. Pónganse de acuerdo, me dan argumentos. En invierno, ¿por qué en invierno? Porque en invierno hace más frío, entonces tienen, o sea, estamos hablando de la década de los 60, ¿no? Sí. No usaban tanto aire acondicionado, pues necesitaban calentar cuando hacía frío. Sí. Entonces quemaban más combustible fósil. Sí. Pero también por la... Yo pienso que de pronto así en épocas frías, pero no tanto por los aire acondicionados, sino por la solubilidad del CO2, el agua aumenta cuando lo respiras. Sí, pero este es el CO2 en la atmósfera. No, pero por la fotosíntesis, ¿no? Pues, O sea, los tres tienen razón. Esta curva muestra el resultado de diferentes procesos, ¿sí? Una de las razones muy fuertes es porque la actividad biológica ocurre en primavera y en verano, entonces el CO2 baja. Y esto que observamos acá, esta diferencia entre la parte alta y la parte baja, es el efecto neto de la bomba biológica. Bomba biológica continental y bomba biológica oceánica. Miremos los valores, porque ustedes van a aprenderse los valores de memoria. Mis estudiantes me dicen, no, aprender de memoria no. Sí, hay que aprender de memoria, vamos a ver por qué. ¿Qué valor hay acá? Que no se ve muy bien, ¿no? Muy bien. No se ve muy bien. 300, ¿Qué valores son? 329. No se ve muy bien en esta figura, pero voy a tener una que se vea mejor. 310 hasta 300. Estos son 310, ¿sí? 320, Hasta ¿sabes? 320, 340, 390. 360, acá tenemos 300. Apréndanselo de memoria, por favor, porque va a ser fundamental para resolver a las preguntas, porque ahí vamos a ver si ganamos el curso, no vamos a dar notas al final, no mentiras, es un chiste. Bueno, entonces, miren el orden de magnitud que varía el PCO2 a escala estacional, ¿es de cuánto? Acá. Por ahí 5. De 5 o 10 microatmósferas. Lo mismo, vamos a aprender las unidades también, microatmósferas o parte por millón. O sea que al comienzo de los años 60, la concentración de CO2 promedio era acá más o menos de cuánto, dijimos acá, ¿cuánto acá? 10, 12, 13. 312, 300, lo aprenden de memoria. 300. En los años 60 era eso el promedio, pero con una variación de 5, 8 o 10 microatmósferas. O sea que toda la actividad biológica del planeta me hace variar de 5 a 10 ppm el CO2 de la atmósfera. 5 a 10, o sea que yo tengo que saber medir la concentración de CO2 de la atmósfera con un error de medidas muy pequeño, porque una variación de 1 ppm en la atmósfera es significativa e importante. Entonces teníamos que desarrollar sistemas de medidas capaces, y las medidas que ustedes tienen que realizar acá tienen que ser mejor que 1 ppm o que una microatmósfera. ¿Por qué? Porque si no, ¿de cuánto está? ¿Qué le está pasando? A esta variabilidad estacional se sobreimpone una variabilidad interanual. Año por año es el mismo ciclo, pero la intensidad aumenta ¿cómo? Rápidamente, como la sociedad occidental piensa que todo es en el océano y en la atmósfera. No, aumenta lentamente, pero seguramente. Cada año. Esto podría ser un ejercicio pero no tenemos en una semana, ejercicio interesante. Con esta curva calculen el aumento del CO2 por año. ¿Son capaces de hacerlo? Facilito. Multiplicaciones y sumas. ¿Los biólogos saben hacer multiplicaciones y sumas? Facilito. ¿Cuánto aumenta el PCO2 al comienzo? Acá aumentaba, no se veía porque no teníamos suficientemente datos. Acá empezaba el PCO2 a aumentar. 1 ppm por año. 1 ppm por año solamente. Poco.
no interesa. Y poco a poco venimos a aumentos de 2 ppm estos últimos años. Van a notarse y me van a traer para mañana el resultado. Con un aumento de 1 ppm por año hasta los años 1980 y con un aumento de 2 ppm por año de los 80 a hoy, ¿de cuánto en 100 años se aumenta el CO2 de la atmósfera a ese ritmo? Y van a ver que hoy estamos a más de 400 ppm en la atmósfera. Nunca antes, a escala de los últimos 10 millones de años, la atmósfera había conocido valores de 400 ppm en la atmósfera. Entonces los órdenes de magnitud son muy importantes, les voy a demostrar eso con una figura que viene. Nunca la atmósfera lo que hace que los seres vivos sofisticados, como nosotros, estamos sobre la Tierra, la atmósfera había conocido valores de esa gama de concentración, pero el aumento es de 1 ppm. ¿Está todo claro? ¿Sí? ¿Por qué baja el CO2 estacionalmente? ¿Por qué baja el CO2? Fotosíntesis. Es relacionado a la época de máximo del bloom del fitoplancton, del bloom de las plantas sobre la Tierra. Es un ciclo que se repite. Acá se superponen variaciones en el hemisferio norte y en el hemisferio sur, y se ven que hay diferencias entre el hemisferio norte y el hemisferio sur en la magnitud. Diana, una preguntita. ¿El equipo más sensible, con qué precisión mide CO2? El equipo más sensible es capaz de medirte una diferencia de 0.5 microatmósferas, ¿sí? Pero cuidado, que esa es otra de las cosas que les quiero transmitir a ustedes. Nosotros en América Latina y en los países subdesarrollados tenemos el complejo. Si tenemos el instrumento, ya tenemos todo. ¿Sí? Yo lo que les quiero mostrar en este curso es que tener una tecnología no sirve de nada si tú no sabes muchas cosas que vienen, como la estrategia de muestreo, como el cálculo del error en las medidas, como la repetitividad. Entonces, todo eso es lo que voy a insistir en este curso. Entonces, tenemos instrumentos, por ejemplo, lo que nosotros desarrollamos, porque ustedes pueden comprar un licor, ¿sí? Pero lo que cuenta es cómo se saca del aire, cómo se seca el aire y se extrae la molécula de CO2. Y eso no se lo venden hecho, eso lo tiene que fabricar cada laboratorio. Si ustedes quieren medir CO2 en la atmósfera o CO2 en el océano, y eso, por ejemplo, esa tecnología son cosas que nosotros hemos hecho homemade, laboratorio made. En mi laboratorio hemos desarrollado toda esa tecnología que va en amont al comienzo de todos estos instrumentos para tener una medida, y no es porque compren el licor, que ya mismo van a tener una medida con esa precisión, ¿sí? Pero eso lo veremos en la parte de la práctica de instrumentos. O sea, digamos, si en este cuarto, si hiciéramos una medición de CO2, ¿sí? Y pasara el tiempo y nosotros siguiéramos liberando CO2, ¿cierto? No habría manera de medir el cambio de CO2 en este cuarto. Sí, sí. Todos nosotros emitimos más que 1 ppm. Ok. Sí. Si tú Bueno. pones el microscopio. ¿Otras preguntas? ¿Está claro? Entonces ven que tener un instrumento no es porque se pueda medir, es toda la parte cómo se va a secar el aire para extraer la molécula de CO2, que necesita inventividad y necesita inventar partes que tienen que ver con un acoplamiento de parte electrónica, de parte química, de parte física, para extraer el CO2 y poderlo medir tanto en el aire como en el agua. Ahora, estos fueron los primeros datos. Cuando Killing, que yo conocí, fue profesor mío, Killing y Dixon, les voy a hablar de los dos, empezaron a medir, ellos no se dijeron vamos a demostrar que hay un aumento de CO2 en la atmósfera, sino que era tratando de comprender el ciclo natural del carbono. Entonces, cuidado los que están haciendo este curso. Primero lo que nos interesa es el ciclo natural del carbono. El ciclo natural del carbono es el ciclo que regula el clima del planeta y la vida en el planeta. Y luego le superponemos una perturbación que la acabamos de ver. Todo el tiempo el océano está absorbiendo CO2. Pero esta sobreimposición del aumento de CO2 es lo que llamamos la perturbación antrópica del CO2.
perturbada la concentración en CO2 de la atmósfera por la actividad humana. Y hoy les voy a hacer la demostración de cómo nosotros demostramos que ese aumento de CO2, estamos seguros hoy, está relacionado con la utilización de fuel fósiles, de aire acondicionado, de autos, de toda la actividad moderna. ¿Cómo lo demostramos? Entonces, primero, el susto es porque el global warming, el calentamiento global del que ustedes han escuchado hablar, está relacionado y tiene de los años 60 a los años 2000. Yo puedo hacer una correlación entre el número de habitantes, el nivel de vida de los habitantes, el aumento del CO2 y el aumento de la temperatura, y tenemos una correlación de 0.9999. Aumento de CO2, aumento de la población, y eso lo pongo para Colombia en grande, ¿sí? Lo que hace que yo me fui a más que doblado la población de Colombia. Entonces, el aumento de CO2, vamos a ver cómo lo demostramos, y este aumento de la temperatura correlacionado. Vemos que antes de los años 60 pueden haber periodos de calentamiento a una escala de tiempo más estrecho. Miren que entre los años 1900, alrededor de los años 1940 teníamos un máximo, y que antes de esos años, estos son valores de anomalías de temperatura, la temperatura promedio del planeta, esta es la temperatura promedio del planeta, era mucho más fría. Entonces vemos que desde 1880 hasta los años 2018, hasta los años de hoy, empezamos a tener un aumento, y un aumento que es continuo de la temperatura, correlacionado con el aumento de CO2, y esto es lo que llamamos el efecto, la modificación ¿de qué? ¿De qué efecto? Greenhouse gases. ¿Sí? El CO2. Entonces, el efecto de invernadero es un efecto natural, y es cuando lo perturbamos con actividades antrópicas que vamos a tener una perturbación del efecto de invernadero, con un aumento de temperatura. Entonces vemos un aumento de 0.8 grados desde 1880, 0.6 grados desde 1950. Hemos colectado los 10 récords más importantes en los últimos 15 años, y este año es un récord de los récords, es el récord de los récords, y 9 sobre 10 de los últimos años ha sido más caliente que lo que fueron todos los años del periodo de 1860. Entonces fue por eso que nos empezamos a estudiar no solamente la comprensión del ciclo natural del carbono, pero también la comprensión del ciclo antrópico del carbono. Entonces empezamos a desarrollar sistemas que puedan medir y la temperatura y el CO2 en la atmósfera primero, en continuo, puesto que ese CO2 de la atmósfera va a pasar al océano y nos va a provocar acidificación. Entonces acá vemos, se desarrollaron boyas, todos los puntos negros son boyas en las cuales, inyectadas en la atmósfera, se puede medir en continuo la temperatura. Empezamos a vigilar el aumento de la temperatura, y luego hicimos correr modelos climáticos que simulan la evolución de la temperatura, haciendo hipótesis de desarrollo económico en los diferentes países, que hay países que van a regular las emisiones de CO2, otros países que quieren desarrollarse y que no han emitido CO2 en la atmósfera, mucho menos. Y acá les muestro el escenario, el menos catastrófico. La tendencia de la evolución de la temperatura de 1955 a 2005, y vemos por primera vez algo que el hemisferio sur está sufriendo menos, o sea, menos calentamiento que el hemisferio norte, donde vemos más rojos son los valores, más importante es el calentamiento. Diana, ¿Sí? no sé si sería pues que nos explicaras un poquitico por qué se tomó 1880, 1860 como el punto de comparación. No, 1960 porque acá empezamos fue después de la guerra. No, Entonces, de 1800. porque teníamos datos. Antes no hay datos in situ que no vengan de sediment cores o de ice core. Son datos medidos en la atmósfera. Las estaciones meteorológicas, se tomaron todos los datos de todas las estaciones meteorológicas del mundo y de los países que las dieron, y esta es la curva medida
La curva promedia con cálculos estadísticos. Sí, porque siempre mencionaban con respecto a ese año que era la revolución industrial, pero yo decía, bueno, pero pues podría haber sido 2 años después o algo. Es por los Revolución récords. industrial, desarrollo de instrumentos que permitieron medir la Por los temperatura en la récords, atmósfera. Después de la guerra, después de 1960, revolución industrial, pudimos desarrollar otros instrumentos mejores para medir más en continuo y extenderlos en muchos otros No, países. es que yo creo que Lina, bueno, lo que Lina quiere decir es que uno siempre ve esto, ¿no? Y entonces dicen, mire, la revolución industrial hizo que el CO2 se disparara de tal forma, pero tú le estás dando más importancia porque se podía medir los datos. Exacto. No con proxy, sino Es que esto, reales. la primera parte de mi actuales. curso es la realidad. Los proxy es un proxy. ¿Sí? Estas son las realidades terreno que tenemos. ¿Sí? Después les voy a mostrar que para venir más atrás tenemos otro tipo de informaciones y que ahora estamos viniendo, pero esos no eran valores reales medidos por seres humanos que ponían y medían en la atmósfera. Sí, ¿no? Esta es la serie de tiempo que tenemos reales medidas en la atmósfera. Yo tengo una pregunta también. ¿Sí? Digamos, la técnica de medición debe ser diferente porque pues desde 1880 a 2000 Claro, es muy bastante interesante. diferente. Entonces, en biología y en biología marina siempre tenemos un inconveniente cuando queremos comparar datos que se hacen con diferentes técnicas, porque entonces ¿Cómo hacemos nosotros?